parece si damos gracias a Dios? Amén. Padre maravilloso. Ay, Señor, qué especial es experimentar tu presencia. Qué especial es adorarte, mi Señor y Dios, porque eres el único digno de toda nuestra adoración y nuestra alabanza. En esta hora que vamos a escuchar el mensaje de tu palabra, permite que nuestros corazones, Señor, nuestra mente estén abiertas para la palabra que tú tienes para nuestra vida. Bendice, Señor, a tu pueblo con tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor. Pueden ocupar sus lugares. Le voy a invitar a leer dos textos de la palabra del Señor en esta hora. El primero, muy conocido, se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 11, el versículo 26. Dice la palabra del Señor: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta última frase, hermanos, es la que quiero utilizar en esta hora como tema para compartir con ustedes en esta tarde. Hasta que Él venga. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:44. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Hasta que Él venga, necesitamos nosotros, hermanos, estar preparados todo el tiempo. Es una realidad. La venida de Cristo será inesperada y ocurrirá repentinamente. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo que vendrá como un ladrón en la noche. Por eso es que debemos estar preparados siempre para ese día. Y fíjese que aunque a través de los tiempos se han levantado personas queriendo engañar a sus seguidores, dando falsas fechas de este acontecimiento glorioso, ha sido a través de la historia en muchas ocasiones. William Miller dedujo que Cristo volvería el 22 de octubre de 1844. Charles T. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, dijo que el fin del mundo sería en 1914. Herbert Armstrong dijo que Cristo volvería en 1936 y como no pasó, dijo, no, viene hasta 1975. Edgar C. Whisenant escribió un libro titulado 88 razones porque el rapto ocurrirá en 1988. Y como no vino, escribió otro libro, 88 razones porque Cristo vendrá en 1989 y tampoco vino. Y ahorita hay muchos hombres que están diciendo fechas para el fin del mundo. Pero estas predicciones han estado sucediendo y seguirán sucediendo. Pero la palabra de Dios es tan clara en Mateo 24:36, dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y esa es la realidad. Hace un mes, exactamente la madrugada del 13 de junio, de alguna manera nos alertó tanto porque Israel invadió a Irán. Oiga, lo que más me podía cuando empezó esta guerra es que decir, y mi viaje a Israel que va a ser día gratis y ya no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Pero vea usted, y luego Israel invadiendo Irán, y luego Irán respondiendo a Israel, y luego la intervención de Estados Unidos. Y cuando esto empezó a pasar con la intervención de Estados Unidos, todos los noticieros estaban alarmados, diciendo, cuando empezó este conflicto bélico, estamos a punto
de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Eran los comentarios de muchos de los conductores de noticias. Recuerdo que llamaron mi hija y su esposo, y lo dice, no, pues es que esto está muy alarmante. Y luego decía Eliab, y es que aquí en San Diego hay una base nuclear de los Estados Unidos. Entonces, si Irán empieza, porque fue la amenaza de Irán, Estados Unidos nos está invadiendo también, entonces nosotros vamos a invadir también Estados Unidos. Y le decía yo, pues vénganse a Chihuahua, como si no fuera a pasar las cosas, ¿verdad? Pero vea usted, ciertamente, y les decía a mi esposo cuando hablábamos de esto, no están todavía proféticamente, conforme a la palabra, las condiciones para que ya sea la Tercera Guerra Mundial, que va a ser la guerra del Armagedón. Sin embargo, hermanos, todas estas señales nos indican que está muy cerca la venida de Jesucristo para establecer su reino eterno. Y aunque se desconoce el momento exacto, las Escrituras nos dan muchos indicadores claros de cosas que sucederían antes de que Él venga y cosas que estamos nosotros viendo. Fíjese, Mateo 24:37 dice que antes de la venida de Jesucristo estaremos viviendo como en los días de Noé, ¿sí? Absortos en las actividades cotidianas. Dice, así como en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, así estamos nosotros, comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento. Y no porque esto sea malo, es parte de la vida cotidiana, sino por lo que esto ha conllevado al ser humano a una indiferencia tremenda, hermanos, al mensaje de Dios. Este es el gran problema, la indiferencia que hay en muchas personas. En los días de Noé, la gente no se dio cuenta de la inminencia, de que era verdad el juicio que de un momento a otro iba a llegar, hasta que fue demasiado tarde. Cuando el Señor le dijo a Noé, ya estaba todo listo, pero Noé fue pregonero de justicia, estuvo predicando a toda aquella gente y no hicieron caso, fueron indiferentes al mensaje hasta que llegó el juicio de Dios. Y de esta manera Jesús advierte que muchos hoy en nuestros días están indiferentes, están distraídos por todas las preocupaciones, los placeres del mundo, por el día a día, y no están atendiendo al mensaje de Dios, y no están preparándose espiritualmente para ese día. No hubo en los tiempos de Noé una preparación espiritual. No entendieron la gravedad de la situación ni la necesidad de buscar a Dios. Y hoy en día así está mucha gente, sin entender, sin querer entender el mensaje de Dios, sin querer entender ese mensaje de salvación, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Y luego Jesús nos insta, nos invita a nosotros, sus seguidores, los que hemos sido salvos, a estar vigilantes y preparados, porque su regreso será inesperado. El día en que menos pensemos, ese día el Señor regresa. Otro de los indicadores, hermanos, es el aumento en los desastres naturales. Y si bien es cierto, los desastres naturales han ocurrido en todos los tiempos de la historia, sin embargo, los científicos coinciden en que tanto la frecuencia como la intensidad de los terremotos, de los huracanes, de los incendios forestales y de otros fenómenos meteorológicos están, hermanos, en una que estamos nosotros viviendo, están en extremo, están aumentando significativamente, y los científicos lo atribuyen a los cambios climáticos. Pero nosotros sabemos
que todo va conforme al reloj de Dios, conforme a los planes de Dios. Nos quedamos impresionados como el lunes 30 de junio, oiga, de un momento a otro, la tormenta que se vino, sobre todo en la parte norte de aquí de nuestra ciudad, y luego ver las imágenes, cómo se llevaban los carros, cómo en el panteón sacó algunos de los muertos, cómo los carros quedaron empalmados tremendamente. Y nos impresionaron las imágenes porque las estábamos viviendo aquí en nuestra ciudad. Esa misma semana, lo lamentable, hermano, de las inundaciones en el estado de Texas, más de 200 muertos, y lo que hacía nuestro corazón, todas aquellas niñas que estaban en aquel campamento y que fueron arrasadas por la corriente del río Guadalupe que creció y se llevó tantas casas. Y luego se viralizó la cuestión de que una de las autoridades de Texas, ahora con esto de los inmigrantes, que hizo una declaración: si Dios fuera inmigrante también lo deportaríamos. Y después de eso, hermanos, viene esta tremenda inundación en el estado de Texas. Esta semana que pasó vimos en Nuevo México, oiga, cómo el río llevándose casas, se veía aquella casa flotando por el río. O sea, cuestiones tremendas. Anoche veía las noticias en Puebla, aquí en México, las inundaciones, los carros cubiertos totalmente. O sea, y estos desastres están pasando en todo el mundo, hermano. Pero eso está en la palabra de Dios. Están ocurriendo en todo el mundo. ¿Qué más, hermano, nos habla y nos dice la palabra como indicadores que sucederían antes de que Él venga? Las guerras. Nuestro mundo experimenta una creciente inestabilidad geopolítica, y Jesús predijo que guerras y rumores de guerra se intensificarían cerca de su venida. Ahí lo encontramos en Mateo 24:6. Desde conflictos regionales hasta las tensiones globales, hermanos. De verdad, ninguna zona del planeta permanece a salvo de la violencia. Y nosotros lo vemos aquí en nuestro país, aquí mismo en nuestro estado. Se dolía mi corazón, hermanos, el miércoles. 22 personas murieron en los conflictos, en las guerras entre los grupos criminales en Ciudad Juárez. 22 personas, o sea, en un día, hermanos, bien tremendo. La guerra que tiene tanto tiempo ya entre Rusia y Ucrania, por haber Rusia invadido Ucrania, la guerra con Israel y Gaza a raíz de la invasión de los grupos terroristas árabes el 7 de octubre del 2023, que bombardearon o atacaron a Israel, y luego Israel contraatacó, y desde entonces la guerra entre Israel y Gaza. La guerra que se suscitó entre India y Pakistán, y luego, pues hace un mes, lo que inició de Israel con Irán. Hay guerras. Tenemos la guerra arancelaria, hermanos, de Estados Unidos contra todo el mundo. Y todo esto, hermano, está en la palabra del Señor. Fíjese, otra de las cosas que tienen que suceder antes de que Él venga es la propagación del Evangelio. Y aunque no hemos completado la gran comisión de hermanos de ir por todo el mundo y hacer discípulos a toda criatura, nosotros compartiendo el Evangelio, hermanos, en todas las naciones. Dice Mateo 24:14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Dice, y entonces vendrá el fin. Y estamos experimentando un periodo de progreso significativo. Gracias a todos los avances tecnológicos, a los medios de comunicación, el acceso que se tiene ahora a la Biblia, hermanos, el mensaje cristiano ha llegado
a más partes del mundo que nunca. Hoy en día muchas partes del mundo donde no se podía llegar con el evangelio, está llegando a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de que se ha incrementado la ciencia y hay muchos lugares donde ya la palabra, donde la Biblia se ha traducido a muchos idiomas y lenguajes que antes no había. Entonces el evangelio está llegando y es una de las señales significativas antes de que Cristo venga. También, hermanos, el aumento de la apostasía. Y aunque eso me gustaría hacerlo tema de otra predicación, así nomás se lo voy a mencionar rápidamente. La apostasía, según la Biblia, es el acto de abandonar o renunciar a la fe cristiana, alejarse de Dios y de sus enseñanzas. Y déjeme decirle que la apostasía se da dentro de la iglesia. Mucha gente que puede estar aquí en la iglesia, pero que está alejada de Dios, ¿sí? Y de sus enseñanzas. La apostasía se considera un pecado grave porque implica rechazar la verdad y la salvación que Dios ha ofrecido a través de Jesucristo. Tener en poco lo que Cristo Jesús ha hecho por nuestra vida. Y podemos estar aquí en la iglesia sin valorar la salvación tan grande que Cristo nos dio con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y venimos como religiosos, ¿sí? Pero venimos alejados de Dios, realmente de lo que Él quiere tener en nuestra vida. Las Escrituras nos advirtieron, nos advierten de esto, de un tiempo en el que incluso las comunidades cristianas, nosotros, los creyentes, los que nos llamamos hijos de Dios, se desviarían del camino de la verdadera doctrina, de la moralidad. Y hoy vemos que esta profecía se desarrolla ante nosotros. Dice segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es una tristeza que muchas iglesias tradicionales se han alejado, hermanos, de los principios bíblicos, de la doctrina, de la sana doctrina. Y esto disminuye la capacidad del evangelio para transformar las vidas. Esta era en que nosotros estamos viviendo de escepticismo, de alejamiento de las verdades bíblicas, ahora es una clara realidad. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida. Otra de las señales es el aumento de la ciencia con la tecnología, la realidad virtual, la inteligencia artificial, los datos biométricos que ya se están utilizando, los microchips, todo el acceso que se tiene ya a hacer los pagos electrónicos, todo el auge en el sistema de información de alguna manera global, integrado. Oiga, que ya nada más, ahora sí que ya nos van a tener vigilados, ya nomás con que puedan teclear ahí el nombre y va a aparecer todo, ¿sí? ¿A dónde vamos? ¿Qué compramos? ¿Qué comemos? Todo. La tecnología ha avanzado mucho, la ciencia se ha incrementado. Y bueno, de alguna manera todo esto preparándose para el surgimiento del sistema mundial, del gobierno y económico del anticristo, como nosotros lo podemos ver ahí en Apocalipsis capítulo 13. Y esto nada más es por hablar de algunas de las señales significativas que sucederán antes de que Él venga. Por eso, Pablo les escribe a los tesalonicenses, allá en primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 1 y 2, dice, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad, les dice Pablo, no es necesario que les escribamos,
pues ustedes saben muy bien que el día de regreso del Señor llegará. Es una realidad. Él va a venir y llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. El verso 6 al 11 dice así, que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Usemos por casco la confianza de nuestra salvación, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. La frase, hasta que Él venga, es una expresión de la fe que refleja la esperanza en ese glorioso regreso de Jesús. Pero es, como lo dice aquí el apóstol Pablo, un llamado a que tengamos una preparación espiritual. La venida de Cristo nos llama, amada iglesia, a reflexionar sobre nuestra vida espiritual. No sobre la vida del que está enseguida, no sobre la vida de aquel hermano, no. Nos llama a reflexionar sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra relación con Dios. Es un llamado a estar preparados, a vivir en santidad, a confiar en la promesa de Cristo, tal como lo dice en Apocalipsis 22:20. Ciertamente vengo en breve. Esta es la realidad. Él viene pronto. Hasta que Él venga, nosotros debemos estar preparados todo el tiempo. ¿Y cómo podemos estar preparados para la venida del Señor? ¿Cómo podemos prepararnos hasta que Él venga? Viviendo una vida en santidad. La venida de Cristo es una verdad ineludible. Esto significa que no se puede evitar, porque no se puede eludir. Él va a venir, porque la profecía de la palabra se cumplirá. Él vendrá. Jesús fue claro en que vendría por nosotros. Y Él les dijo a sus discípulos, voy pues, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Les dice, voy pues a preparar un lugar, ¿sí? Porque yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Porque yo voy a venir por ustedes, para que ustedes estén donde yo estoy. Ahí lo podemos encontrar en Juan 14. Él nos promete volver por nosotros y llevarnos hasta donde Él está. Las escrituras, aquí en la palabra, son tan claras y nos llaman, nos invitan, nos dicen, es un imperativo de parte del Señor a vivir en santidad. Dice el Señor, sed santos, porque yo soy santos. Las escrituras nos llaman a vivir en esa santidad, nos alertan para estar preparados para el regreso de Cristo, apartándonos del pecado y buscando la justicia de Dios, viviendo una vida recta, una vida sobria, una vida piadosa. Hechos 24:16 dice la palabra, por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Que ese sea como cristianos, como hijos de Dios, un estandarte en nuestra vida, tratando siempre de mantener una conciencia limpia, recta delante de Dios y de toda la gente, dando testimonio de que somos hijos de Dios.
Escrituras nos exhortan a cada uno de los creyentes a vivir vidas santas, piadosas, mientras esperamos el regreso de Cristo. Dice Tito, el capítulo 2, del verso 11 al 14. Vea qué realidad tan hermosa. Este versículo, el día que tuvimos la cena, dándoles la bienvenida a los que se bautizaron, dándoles la bienvenida a la familia de la fe, el hermano Vega hizo énfasis a los que se bautizaron. Pero es una recomendación del apóstol para todos nosotros los creyentes. Y dice la palabra, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos de vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos, fíjese bien, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para salvarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos, para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Hermanos, no descuidemos nuestra salvación. No tengamos en poco el sacrificio de Cristo por nosotros, sino vivamos como dice la palabra, manteniéndonos, hermanos, como dice la palabra del Señor, viviendo una vida recta, piadosa. Como discípulos de Jesús, nosotros debemos honrarlo a Él con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. No nada más viniendo al templo y adorándole el día que hay servicio, sino día tras día, hermanos, viviendo como verdaderos hijos de Dios, dando testimonio a todo el mundo, siendo luz en medio de la oscuridad en la que nosotros vivimos. Sabe que la santidad prepara nuestro corazón para tener esa comunión con nuestro Salvador. Y debemos de vivir en esa santidad hasta que Él venga, día con día, vivir en esa santidad. Hasta que Él venga debemos estar preparados todo el tiempo, manteniendo una conexión personal con Cristo, orando y buscando a Dios. Es tan importante que nosotros podamos mantener esa relación de intimidad permanente con Dios a través de nuestra vida devocional, fortaleciendo nuestra fe mediante el estudio de la palabra del Señor y de la oración. En el fin de los tiempos, el engaño aumentará, y lo dice la palabra. Por eso es que nosotros necesitamos tener un fundamento sólido, y ese fundamento está en la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a tener ese fundamento sólido en nuestra vida si no escudriñamos la palabra, si no leemos la palabra, si no sabemos las verdades que Dios nos dice en su palabra? Mateo 24, en el versículo 4 y 5, Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, dice, y engañarán a muchos. Y qué lamentable es que muchas personas que un día escucharon la palabra, la sana doctrina, de repente uno se da cuenta que ya, como dice el pastor, ya dieron el bandazo, y ahora dicen: no, es que ahora estamos en la verdad, siendo engañados, hermanos, por muchos. ¿Sabe qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Acostumbrarnos a leer la palabra de Dios, a que sea un hábito en nuestra vida, leer la palabra de Dios diariamente y conversar sinceramente con Dios a través de la oración, platicar con Dios
Oiga, qué especial. Quiero felicitar a todas las damas porque este fin de semana pudimos tener más de 24 horas seguidas estando en una cadena de oración. Y qué hermoso, hermanos, la vida devocional. Qué hermoso es cuando podemos platicar con Dios. Es cuando podemos interceder por otras necesidades. Estuvimos clamando por las familias, por los matrimonios, por los hijos, por sanidad, por tantas situaciones que vivimos y que necesitamos de la ayuda de Dios en nuestra vida, buscando al Señor de una manera especial. Debemos cada día alimentar nuestra fe, porque eso nos dará la sabiduría para nosotros poder discernir la verdad de la mentira. Pero si no conocemos las verdades de la palabra, vamos a poder ser engañados fácilmente. El leer la palabra, el tener esa intimidad, esa comunicación con Dios a través de la oración, va a fortalecer nuestra vida y vamos a permanecer frente a los desafíos que se estarán intensificando hacia nuestra vida, porque todo eso es un indicador que la venida del Señor está cerca. Hasta que Él venga, debemos estar preparados todo el tiempo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas con otros, con amor. Jesús nos mandó compartir las buenas nuevas en todo el mundo antes de su regreso. Y Él afirma ahí en Mateo 24:14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Y aunque nos vamos a encontrar con muchas personas que no acepten el mensaje, lo importante para nosotros es seguir compartiendo ese mensaje de amor, de esperanza, difundiéndolo, hermanos, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Debemos compartir con otros cómo Cristo ha cambiado nuestra vida. Por eso es que debemos dar testimonio donde quiera que nosotros estemos. Debemos orar por corazones receptivos al mensaje de Dios. Debemos orar porque más personas sean salvas. Compartir el mensaje de la palabra es esencial para completar la gran comisión, para preparar a la gente para el reino de Dios. Y luego ahora hay muchos medios. Oiga, los TikToks, en lugar de poner tantas barbaridades que ponen, comparta del Señor. Hay alguien de los que les gusta mucho estar pasándole y pasándole, que llegue una palabra. Yo recuerdo mucho el testimonio de la hermana Ana Santana, que decía cómo ella empezó a llegar al Señor. Decía, prendía la televisión y ahí estaba, pues ya sabe uno cómo le va cambiando los canales. Y decía ella, de repente llegaba al canal de enlace y empezaba a escuchar lo que decían. Y ahí Dios empezó a trabajar en su corazón, hasta que entregó su vida a Jesucristo, y desde ese momento, hermanos, tiene años sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque hubo alguien que proclamó este mensaje. Entonces nosotros debemos utilizar, y en aquellos años pues era nada más lo que se podía hacer por televisión. Ahorita hay muchos medios que podemos utilizar la tecnología para estar proclamando las verdades de la palabra, aunque sean mensajes cortos, pero que estemos, hermanos, hablando del Señor. Porque esta es una de las maneras en que podemos estar preparándonos para antes de que Él venga. También, hermanos, viviendo una vida que agrade a Dios, amando a Dios y al prójimo. Dice Filipenses 2, el versículo 15 y el 16. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, cuando Él venga,
Dice Jesús, yo pueda gloriarme de que no he corrido, dijo Pablo, pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, viviendo para agradar a Dios. ¿Y cómo podemos estar viviendo para agradar a Dios? Como nos indica la palabra, en esa santidad. Usted sabe que siempre me encanta hablar del perdón, pero nuestra vida, hermanos, va a agradar a Dios cuando seamos personas que sepamos perdonar. Lo ha dicho el pastor muchas ocasiones. Ninguno de nosotros pasamos invictos sin ofender a alguien y sin ser ofendidos. Y hay algunos que a veces nos sentimos muy lastimados, pero hay algunos que a veces ofendemos muy tremendamente. Y la manera que Cristo quiere que nosotros vivamos a su manera es que aprendamos a ser personas que perdonemos. Antes de que Él venga, que nosotros podamos perdonar las ofensas que nos han hecho. Y hay veces que a lo mejor no podrá ponerse a cuentas con la persona porque sea muy difícil, porque no esté cerca de usted. Pero si hay la manera con el Señor de que delante de Dios usted pueda perdonar y su corazón puede estar limpio. Antes de que Él venga, perdone. Antes de que Él venga, limpie su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, como hijos de Dios. Y luego, esperando ese día con gozo, esperando ese día glorioso con gozo, no con miedo, hermanos. Nosotros como creyentes no debemos de tener miedo al oír hablar que el regreso del Señor está próximo. Oiga, nosotros debemos de tener gozo, debemos estar felices, ¿sí? Yo recuerdo cuando mi abuela materna, la mamá de mi mami, murió ahí en nuestra casa. Y sus últimas palabras, ella como pudo, porque ya en el hospital les dijeron, ya llévesela, ya va a terminar. Y se la llevaron. Y no podía, pero levantó su manita. Y ella decía, sí, ven, Señor Jesús. Y así terminó. Esto impresionó tanto a mi papi, porque estaba ahí con él, mi papi y mi mami. Pero, hermanos, nosotros debemos estar preparados hasta que Él venga, preparados día con día, no con temor de lo que pueda suceder. No correr al Dama porque en Chihuahua va a pasar algo. No, va a pasar esto en todo el mundo. Estar con esa esperanza viva, con ese gozo en nuestro corazón, como dice la palabra del Señor, esperando, hermanos, con ansias la venida del Señor, porque va a ser para estar con Él por toda la eternidad. La realidad de la iglesia, y con todo el respeto se lo voy a decir, porque lo dice la palabra, no es una verdad que yo pueda expresar, es una verdad de la palabra. Dice que aquí está creciendo juntamente la cizaña con el trigo. Y no podemos separarla nosotros. Dice, hasta ese día. Entonces sí se separará. Porque el trigo es por lo que el Señor va a venir. Y la cizaña se quedará. Aquí la pregunta para nosotros es ¿qué somos? ¿Somos cizaña o somos trigo? Y que cada día, esto yo es lo que quisiera que usted se llevara de reflexión en esta hora, porque lo que yo le he expresado en esta tarde sí que son verdades que usted sabe, pero es llevarlo a reflexionar. ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparada? Si Cristo viene hoy, ¿cuántos podríamos decir, sí, Señor? Ven, Señor Jesús. Que cada día que el Señor nos conceda de vida, nosotros podamos hacernos esa pregunta, ¿será hoy el día en que Él venga?
¿Estoy preparado? Es la reflexión en esta tarde para su vida. Porque si no está, hermanos, aquí tenemos el manual de la preparación y lo hemos visto, cómo estar preparados, viviendo esa vida en santidad, teniendo esa conexión diaria con el Señor, nuestra vida devocional. Hermanos, de verdad, pero a veces no conocemos de la palabra, nomás lo que escuchamos que se predica el domingo. Y no conocemos la palabra. ¿Cómo vamos a estar preparados si no hay esa búsqueda, si no hay esa devoción por el Señor en nuestra vida? De verdad, no perdamos más el tiempo. Aunque muchas personas digan, ¿desde cuándo escucho que eso va a suceder? Recuerde que la venida del Señor es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Y como se están dando los hechos tan aceleradamente, hermanos, el Señor puede regresar en cualquier momento. Y nosotros debemos estar preparados. Y esto no es para asustar a nadie, de ninguna manera. Es el mensaje claro de la palabra, que estemos preparados. Ahí lo leímos en Mateo 24:44. Preparados para cuando Él venga, porque es la realidad. Él va a venir. Entonces, es la invitación, amada iglesia, a estar preparados cada día, amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y vivir como hijos de Dios cada día de nuestra vida. Amén. ¿Quieren estar de pie en esta hora? Yo no sé cómo está su vida, pero el Señor sí la conoce. Haga un compromiso con el Señor en esta tarde. Comprométase con Él a buscarlo. Comprométase con el Señor a vivir esa vida en santidad. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Dios le ama tanto. Usted está en el corazón de Dios. Y está aquí en esta tarde porque eso es una verdad. Usted está en el corazón de Dios. Y Dios quiere que usted pueda vivir esa vida que Él anhela. Dios quiere que usted esté preparado para ese momento. Hasta que Él venga, que cada día podamos prepararnos. Padre maravilloso, aquí estamos, Señor. No sé si habrá alguna persona que quiera venir en esta tarde aquí al altar. Si no ha entregado su vida a Jesucristo, si está convencido de que es bueno, pero no se ha determinado, venga y entregue su vida a Cristo en esta tarde aquí. Aquí está el altar. Y si usted quiere hacer un compromiso con el Señor en esta tarde, de decirle: Señor, yo quiero comprometerme contigo a buscarte. Yo quiero comprometerme contigo a vivir una vida en santidad. Quiero comprometerme contigo a leer tu palabra cada día, a orar, mi Señor y Dios, a buscarte. Véngase al altar, venga, venga, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Que Él pueda ver nuestro corazón, nuestra vida rendida a Él, que Él pueda ver nuestra determinación.